Bueno, muy bien, último bloque. ¿Se acuerda que conversábamos ayer sobre la realidad del Vilar de Bo, verdad? De cómo se había detectado un caso que había estado contagiando y que de hecho ya vi, ayer la primicia era que había un personal de enfermería que dio positivo. Bueno, ya son más los casos. Creo que, ¿quién me lo mencionaba recién? Vos, Pepe. Alguien de ustedes fue, que me hablaba de producción, que me hablaba de que ya iban 3 personas contagiadas. Bueno, en ese contexto, que además se habían empezado a hacer tests a muchos de los pacientes justamente, de el Vilar de Bo es que se fuga una persona, que se toma un transporte público interdepartamental y que se va a Rocha. Imaginen lo que eso genera en este momento, ¿no? Tenemos pronto el contacto con Celso Cuadro. Perfecto. Celso, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para todos. Buenas tardes. Entonces, ¿qué sabemos de esta persona? ¿Cuáles son los datos? ¿Se le ha hecho el test? Muy bien, esto ha causado, por supuesto, una gran preocupación, ¿verdad?, en las autoridades y fundamentalmente en la sociedad rochense, Y en los que iban en allí ese transporte, imagínate. en Rocha Capital, por supuesto, y la gente que iba en ese transporte interdepartamental, que es un ómnibus de la empresa COT, que salió 13:15 de Montevideo, iba con destino a La Pedrera. El hombre es un hombre de 40 años. En el viaje, si bien mostró por allí alguna anomalía en su conducta, pero bueno, era todo bastante normal hasta que llega a la terminal de ómnibus de Rocha. Es allí donde desciende y donde le pide prestado un teléfono a una mujer que estaba en ese lugar esperando que llegara otro ómnibus. Bueno, lo que llamó la atención fue la conducta de este individuo, que una vez que le prestan el teléfono, después no se lo quiere devolver a la mujer. La mujer no entendía nada de lo que pasaba. Justo había un policía, le pide ayuda al policía, el policía interviene, llama a otros compañeros, se llama a la seccional policial, envían un patrullero con otros 2 policías, allí entre los 3 lo reducen y después lo llevan a una seccional policial donde había otro policía, es decir, ya hablamos de 4 personas involucradas, más la mujer que le prestó el celular. Bueno, una vez allí en la seccional policial 12, en la seccional Las Chacras, una comisaría que está en las afueras de la capital rochense, se determina a través del sistema de información policial que este hombre efectivamente se había escapado del hospital Vilar de Bo el día 3 y que, bueno, se trataba de esta persona. Lo cierto es que a partir de ese momento, bueno, se encienden todas las alarmas, ¿no? Sí. Fundamentalmente por lo que estaba pasando, por la noticia que había trascendido en relación al Vilar de Bo. Se da cuenta a la Dirección Departamental de Salud, la que inmediatamente, bueno, manifiesta que hay que empezar a aislar a las personas y fundamentalmente a esta persona. La llevan al hospital de Rocha, donde ahora está allí en una sala especial, aislado, y además también se toman todas las precauciones con los policías que actuaron y con la mujer que actuó. Pero además, la policía tuvo que averiguar a través de una lista que hay con número de cédula, teléfonos y demás, la trazabilidad de todas las personas que iban en el ómnibus, es decir, Claro. las personas que posiblemente tuvieron contacto con este hombre, con lo cual, bueno, la situación ha sido de bastante... Ayer, más que nada, en horas de la noche, cuando se registró esta situación y empezó a trascender a nivel de las redes sociales, se creó una especie de caos y de pánico bastante importante, tomando en cuenta fundamentalmente que Rocha no tiene casos positivos, que tuvo 2 casos que fueron personas que vinieron a hacer la cuarentena al departamento de Rocha, pero que ya fueron dados de alta y que se fueron y que también trascendieron a nivel de la prensa. Entonces, bueno, está todo como muy sensible en relación Claro. a esto y, bueno, lo cierto es que ahora se está a la espera del test. Lo primero que van a hacer es, o que le hicieron ya a este hombre, fue el test. Ya se lo hicieron, se está esperando los resultados. Demora aproximadamente 24 horas. Recién una fuente policial me indicaba que aún no han llegado esos resultados. Por lo tanto, de todas maneras se han tomado todas las previsiones y todas las precauciones. Sí, Lo perdón. importante es que la policía ya tenía la orden de actuar con tapabocas, guantes y demás. Y bueno, en principio actuaron con todas las medidas, ¿no? En el momento de que que respondieron al llamado o a la denuncia de la mujer, decís eso. Sí, Bien, exacto, sin saber ante qué estaban, ¿no? bien, Ante qué situación exacto. estaban. Bien.
Porque ese es otro tema que tal vez conversemos en el día de mañana y es si realmente la policía está con todos los recursos disponibles para cuidar su salud y, bueno, por supuesto también para la comunidad, ¿no? Pero volviendo al caso, ¿se sabe a qué iba Rocha el hombre? ¿Vive allí o qué? Bueno, la policía tuvo contacto con su madre en la capital del país. No lo tienen registrado como un habitante del departamento de Rocha ni de la ciudad de Rocha. Todo lo indicaría que el hombre estaba en Tres Cruces, vio el Al primero destino, que el vio. ómnibus, sacó un pasaje Mm. y al primero que vio y fue a dar a la capital rochense y se bajó en la terminal ni siquiera sin que su destino era La Pedrera, Balneario La Pedrera, pero vio la terminal allí y se bajó, optó por bajarse en ese lugar, ¿no? El hombre está asintomático, digo, no tiene, a ver, todavía no se ha confirmado que tenga. Hay otro tema también, nos decían que presumiblemente no sería coronavirus positivo porque estaría en otra sala donde no se registraron casos positivos allí en el Vilar de Bo. Esa es un poco la información un poco más tranquilizadora que nos confirmaron hace instantes algunas fuentes. Pero de todas maneras se han tomado todas las medidas. Los policías se les dio libre, se le avisó a la familia, por supuesto, tienen que estar aislados de su familia y a la espera del resultado que dé sobre esta persona. Si da positivo, bueno, inmediatamente hay que hacerle el test a los policías y a toda la gente que tuvo contacto, ¿no? Primario, secundario, con esta persona en el ómnibus. También se ubicó al conductor, al guarda y a todas las personas. Están todos identificados y ya se les advirtió sobre la situación. Para que tomen las previsiones. Y ahora hay que esperar el resultado que, reitero, podría llegar en las próximas horas. Bien, ¿puedo preguntarte por Maldonado, Celso, que sé que también estás recorriendo por allí, que además se da cuenta de un fallecido en el día de ayer? Exacto. La persona fallecida, un hombre de 84 Mm. años, damos cuenta desde ayer, dimos cuenta en la edición central de Telemundo, se confirmó en horas de la tarde el fallecimiento de este hombre, que además, según la información primaria, fue contagiado por su propia hija. El hombre era de profesión escribano, su hija también, tiene la hija muchos clientes en Montevideo, había estado en contacto con algunas personas que estuvieron, que eran COVID-19 positivo. Bueno, pero en estas últimas horas ha llamado la atención también la otra persona de 83 años, ¿no? Un hombre que además, vean ustedes, el hombre es de aquí de Punta del Este, fue a visitar parientes y a hacer mandados a Buenos Aires y bueno, le tocó ¿Cuándo? ir en aquel viaje de buquebús conocido que trascendió muchísimo hace un Sí. tiempo atrás, ¿no? Donde fue este individuo que había llegado desde España, que estuvo aquí en Punta del Este, que tuvo síntomas en Punta del Este, que consultó, que le hicieron el test y cuando le dan el Sí, el resultado joven, aquel iba joven, ¿se en acuerda? la Sí. mitad del viaje, exactamente, el viaje de todos, Y que del terminó en cual se Buenos ha Aires hablado con muchísimo. medidas Exacto. de seguridad, ¿no? Sí, sí, arrestado, ¿no? Sí. Y además ahora enfrente de un embargo y demás. Bueno, este hombre viajó, no tuvo contacto con este individuo, fue del entorno, eso sí, de la cantidad de pasajeros que había, cerca de 400, es un hombre, reiteramos, de 83 años, retorna, bueno, y una vez que llegó a Buenos Aires y que pasó toda esa situación, por allí le pidieron que estuviera en cuarentena, al igual que mucha gente, respetó la cuarentena, terminó esos días de cuarentena sin síntoma alguno, pasó por Gualeguaychú, visitó a algunos parientes y se vino otra vez a Punta del Este. Aquí en Punta del Este hace unos días comenzó a sentirse mal, a tener algunos problemas respiratorios, a presentar un cuadro febril importante y eso hizo que, bueno, se le hiciera el test, que dio positivo en las últimas horas, su cuadro se fue agravando cada vez más y ahora está ingresado en el CTI de Sanatorio Mautone con un pronóstico reservado, de estabilidad pero grave. Con lo cual, esta persona por el momento es la única que está internada en CTI con coronavirus positivo aquí en Maldonado y hay otras 13 personas que, bueno, permanecen en su domicilio, ¿no? Bien, sí. Dios quiera que no se agrave. El tema es, claro, todas las personas con quien este señor con un COVID negativo o anterior ha circulado, ¿no? Por tantos lugares. Es tanto lo que tenemos todavía Claro, que aprender de cómo se comporta esto. En fin,
bueno, Celso, muchas gracias por tu... Vean ustedes, ¿no? por tu La tiempo. reflexión es cuando él piensa que ya todo pasó, Sí. que lo más grave ya pasó, se empieza a sentir mal acá y seguramente había tenido la tranquilidad de que ya todo había pasado. Bueno, y tuvo contacto, por supuesto, con otras personas y por lo tanto ahora hay una investigación también para tratar de establecer cómo la están los trazabilidad de los familiares y las contactos personas que con lo quienes rodeaban. estuvo en los últimos días, lógicamente. Exacto. Celso, Y muchísimas dónde se gracias. movía y demás, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo. Y cuídate. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Bien, quedan 5 minutos, señores. Sí, a mí me preocupa la irresponsabilidad, porque hoy tratamos dos temas, dos casos. Uno que se tomó un ómnibus para un lugar, el otro que se tomó el ómnibus para el otro Pero punto. justo este último caso, se puede hablar de irresponsabilidad si el hombre hizo la cuarentena, cumplió... No, pero está diciendo No, que estoy hablando del que viajó, el anterior. del que viajó. Ah. Los dos que viajaron. O sea, lo que digo es que quien tiene los síntomas, acá existe un marco normativo vigente que le va a caer la ley. Así que veíamos recién la violencia privada que veíamos en el caso inicial, en este caso del que se va también a Rocha, ocurre lo mismo. Pero habría que Entonces, ver. Hay que ver, Diego, cómo está. Claro, sí, hay está que bien. ver si estaba en uso de sus facultades. Pero todo ese tipo de situaciones, la locura y la situación y la medida, viola una medida curativa y se va. Pero el tema es todo lo que afecta en el recorrido. Esa situación es una falta de valoración de conciencia de la comunidad. Lo más grave es como que se fue del centro de salud, nadie dijo nada, ¿y qué dinero tenía para comprar el pasaje? Sí, sí. Porque eso es lo llamativo. O sea, ¿dónde estuvo desde el 3 que se fue del centro de salud? No se hizo la denuncia y con qué dinero viajó. Creo que nos falta mucho como sociedad el entender las consecuencias. Y parecería que es dramático que nos tengan que poner una sanción económica o de privación de libertad por incumplir las normas sanitarias para que entendamos que nos tenemos que quedar en casa. Bueno, a ver, y a eso iba, ¿no? Porque en algunos casos hay dolo clarísimo, irresponsabilidad clarísima y hasta casi que se puede hablar de algo que merece realmente ser penado. Y luego está este señor que habiendo cumplido la cuarentena y entendiendo que ya no estaba en riesgo él ni nadie más, sale de casa. Claro, tal vez tenga un trabajo como tenemos nosotros, por ejemplo, que seguimos trabajando, pero para aquellos que no les cabe lo de salir para trabajar, fíjate cómo también el salir por salir también puede llegar a generar situaciones de esta naturaleza, ¿no? Recordar siempre el tema del ser asintomático. Sí, claro. Sos una bala y tal vez no lo sepas, ¿no? Sí, el virus va con nosotros. Exacto. Ese es el tema. Yo entendí que se le había hecho un testeo también, ¿no? A esta persona. Bueno, ahí también tenemos una situación de que la Organización Mundial de la Salud y todo parece que va en esa dirección. Fue lo que ocurrió también en el encuentro que hubo ayer entre prestadores de salud, el sindicato médico y el gobierno, que el testeo es relevante y para conocer el mapeo de cómo estamos hoy. Pero también ocurre en estas situaciones, donde hubo un testeo y la enfermedad ocurre días después. ¿O se presenta con síntomas días después? Sí, esa es una pregunta que me gustaría poder tener evacuada bien para el día de mañana. Porque hoy escuchábamos a la fiscal decir que se dispuso que recién en 7 días le iban a hacer el testeo a la víctima, ¿no? Esta trabajadora en Rocha. Acá los policías se lo hicieron en el momento de haber tenido contacto con el señor que se trasladaba. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el periodo de ventana? ¿Que hay que esperar? ¿Que no? ¿Cuánto vale un test en el momento que dé negativo? Porque por más que dé negativo, si lo vas a dejar seguir circulando, para hacerle uno después es el mismo riesgo. Entonces, esas son preguntas que me parece que tendríamos que evacuar con un especialista en de mañana producción, si les parece, ¿sí? En el marco de todo esto subrayo un elemento positivo de estos acontecimientos, tiene que ver que los policías, sin saber con quién estaban interactuando, fueron con tapabocas. Excelente. Y ese me parece que es un asunto no menor que ya está instalado y que me parece que también desde el punto de vista simbológico habla ¿Simbólico? bien de... simbólico. Hoy se permite todo. Pero, ¿viste cuando lo estás Dudaste. diciendo? Sí, no es por acá. Desde el punto de vista simbólico me parece que es muy importante, ¿no? Lo que no es simbológico es el paso del tiempo. Tenemos que despedirnos. Sí. ¿Breve? ¿Alguien más? Sí. Importante reunión hoy y habrá anuncios en la noche también vinculados a la enseñanza. Bien, perfecto. Señores y señoras, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Será hasta mañana.